Bien, hoy vamos a hablar de los otros agentes físicos que generan cambios térmicos en el cuerpo, pero estos van a ser considerando las temperaturas más frías, lo contrario que hemos visto la anterior semana. El término que se utiliza para utilizar temperaturas frías en nuestro cuerpo es el término de crioterapia. Cuando hablamos de crioterapia, hablamos de un procedimiento en el cual vamos a utilizar el frío, obviamente con fines terapéuticos para mejorar la condición de la salud de los pacientes. Esta aplicación de frío, denominada crioterapia, va a tener como objetivos disminuir la temperatura a nivel de los tejidos, el cual va a generar respuestas fisiológicas en el manejo de diversas patologías. Esta técnica denominada crioterapia es una de las técnicas también pasivas para mejorar la condición de salud de los pacientes y para ganar respuestas fisiológicas. Por lo general, el terapeuta es el que va a hacer la aplicación y el manejo del agente físico y el paciente solamente se va a encontrar en una posición de reposo o descanso para recibir la terapia. Ahora, existen sistemas criogénicos para mejorar las condiciones de salud de los pacientes. Entre estos sistemas vamos a tener lo que es los paquetes fríos o denominados cold packs, las bolsas de hielo, que son muy comunes y frecuentes o hasta caseras, los bloques o cubos de hielo, también que son materiales caseros, toallas o paños humedecidos y lo que son los baños fríos. El objetivo de este sistema de aplicación eficaz es estar en contacto directo con la zona lesionada por un tiempo determinado. Por lo general, son tiempos breves de aplicación, máximo 8 minutos, para no generar quemaduras por descenso de temperatura. Los principios biofísicos para aplicar la crioterapia es principalmente el de transferencia por contacto directo. ¿Qué quiere decir? Se va a elegir la energía, ya sea bolsas, bloques, toallas frías, y vamos a utilizar el término o el medio de la conducción, en la cual, como ustedes pueden observar en la pantalla, el agente físico va a estar en contacto directo con la zona lesionada. Ahora, cuando hablamos de crioterapia, tenemos que hablar de que esta va a generar modificaciones en la magnitud de lo que es la temperatura corporal de nuestro cuerpo. Por lo general, la aplicación de manera local puede generar reacciones fisiológicas secundarias a nivel general. Entre los agentes aplicables vamos a tener, como les había dicho, diversas formas, bolsas, bloques, toallas. Estas al estar en contacto directo con la piel del paciente, van a hacer reacciones biofísicas en el tejido a estimular. Entre las primeras reacciones van a ser los campos de gradiente de concentración térmica. ¿Qué quiere decir? Vamos a transferir la energía de un alto gradiente de concentración criogénica a un tejido con bajo gradiente de concentración térmica. ¿Qué quiere decir? Vamos a transferir la energía del agente físico que utilicemos, esa energía térmica fría, a el tejido que queramos estimular. El tiempo de exposición de este tipo de energía va a ser aproximadamente entre 8 a 10 minutos. Es el tiempo necesario para conducir sobre el tejido a nivel subcutáneo la temperatura que nosotros deseamos trabajar. Pasados los 15 minutos, la temperatura del tejido donde ha ingresado la energía criogénica va a modificarse, va a generar la respuesta fisiológica de regulación, en el cual se van a volver a rehabilitar los cambios o termorregulación por nuestro tejido para lo que es la
el equilibrio y nuevamente estos tejidos se vasodilaten y nuevamente vuelvan a lo que es la temperatura en equilibrio. Todo va a depender del agente térmico que nosotros utilicemos. Hay agentes térmicos que van a estar con reacciones biofísicas en la piel de manera instantánea y otras que van a necesitar un tiempo de aplicación determinado para generar la baja temperatura en el tejido seleccionado. Una de las técnicas más utilizadas en la crioterapia es la vaporización, en la cual se transfiere la energía mediante el uso de un líquido criogénico volante o refrigerante, que por lo general es el cloruro de etilo. Este va a salir por presión por un canal conductor y va a salir en forma de vapor frío para disminuir la temperatura del segmento a utilizar. Cuando nosotros utilizamos los agentes criogénicos, vamos a generar respuestas fisiológicas. La primera respuesta fisiológica que se va a generar son los efectos sobre los vasos sanguíneos. Habíamos visto que todo vaso sanguíneo tiene un calibre regular. Cuando aplicábamos calor, este calibre aumentaba. Y ahora que estamos aplicando frío, el calibre de los vasos sanguíneos va a ser más pequeño, va a disminuir. Al reducir esto, se denomina que va a haber una vasoconstricción de arterias y venas. Esta vasoconstricción, donde se reduce el calibre del vaso sanguíneo, va a reducir el flujo también sanguíneo en la zona donde se está aplicando el frío. Por ende, también va a reducir la extravasiación del fluido dentro del intersticio, por lo cual se reduce el flujo sanguíneo de manera local. Ahora, algo muy importante a considerar es que este efecto de vasoconstricción no es permanente, es solamente por un tiempo determinado. En ese proceso de tiempo determinado es donde se van a generar las reacciones fisiológicas que nosotros queremos trabajar, que por lo general es desinflamar la zona en una etapa aguda. Ahora, una vez que se ha concluido este proceso de vasoconstricción, va a haber también una acción directa sobre los nervios periféricos. Esto a nivel de lo que son las terminaciones nerviosas. ¿Qué va a suceder? Va a ser una reacción directa a nivel de las terminaciones nerviosas sensoriales sobre las fibras y los receptores del dolor. El frío va a ir a bloquear la transferencia de información dolorosa. Una vez que suceda ese bloqueo de transferencia de información dolorosa, se va a generar lo que es la respuesta analgésica. Esta respuesta analgésica hace, o más bien se va a dar, porque los nervios que conducen el dolor van a disminuir su velocidad de conducción de esa información. Van a reducir dicha información o caso contrario va a bloquear esa actividad sináptica para transferencia del dolor. Es por eso que cuando ustedes tienen una contusión o un golpe directo en alguna determinada región de su cuerpo o por ejemplo un esguince de tobillo, ¿qué hacen? De manera empírica dicen ponte hielo, ¿no ve? Ponte hielo para que desinflame la zona. El hecho de colocarse hielo genera este bloqueo de información de transferencia dolorosa. Al bloquear esa información de transferencia dolorosa, lo que nosotros vamos a hacer en nuestro tejido es generar una respuesta analgésica. Asimismo, una vez que se regule la transferencia del dolor y ya bloqueemos esta información, también va a haber una acción directa sobre la fuerza muscular o sobre la actividad muscular. ¿Qué va a generarse?
Una vez que ingrese el frío hasta este nivel de tejido, va a haber una acción sobre el proceso de contracción a nivel de las fibras musculares. Esto va a generar que las uniones neuromusculares se queden inhibidas y se relajen. Por lo tanto, va a haber una relajación muscular en aquellos tejidos que estén espasmados o con exacerbación en la contracción. ¿Qué va a suceder con las uniones neuromusculares? Van a generarse las diferentes reacciones. Como va a inhibir lo que es la contracción directa de la fibra muscular, va a haber una reducción temporal de la espasticidad. Esta va a generar, al reducirse la espasticidad o ese estado de contracción continuo, va a mejorar la capacidad del paciente para lo que es una participación más activa. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber una contracción ni rigidez articular, lo que permite que haya una mejor movilización de los segmentos a trabajar. Al mismo tiempo va a haber una disminución de reflejos, entre estos los reflejos papilares, aquilianos, reflejos extensores de miembro superior, esos van a estar inhibidos por la acción del frío. Ahora, la sensibilidad propioceptiva por la aplicación del frío no se va a modificar, sino van a tener alteraciones de breve duración. O sea, ¿qué quiere decir? Que durante el proceso de aplicación del frío va a haber una hipersensibilidad y después se va a normalizar una vez que se retire el agente donde estamos aplicando. De manera general, se van a presentar respuestas fisiológicas. En este caso, si hablamos de lo que son contusiones o afecciones traumatológicas, vamos a tener lo que se denomina efecto en el síndrome postraumático. Cuando hablamos del efecto sobre el síndrome postraumático, tenemos que considerar la etapa aguda de la lesión. Cuando sucede esta situación en el síndrome postraumático, por lo general el tejido está edematizado, hinchado, inflamado, con eritema, poco funcional porque hay una acumulación de metabolitos inflamatorios. Entonces, ¿qué va a suceder en el lugar de la lesión? Va a haber un aumento de la temperatura. Por lo general, también cuando estamos frente a este cuadro de lesión, va a haber un aumento de lo que es la respuesta del dolor. En ese sentido, las terminaciones nerviosas del segmento lesionado van a estar hiperactivas, hiperexcitadas, por lo tanto, va a haber un cuadro inflamatorio agravado, muy doloroso. Una vez que nosotros reconozcamos esa etapa aguda inflamatoria agravada, lo que vamos a hacer es seleccionar el agente criogénico para trabajar. El frío en esta etapa aguda es el mejor accionar terapéutico que podemos tomar. ¿Por qué? Porque va a ir precisamente sobre las terminaciones nerviosas para inhibir la transferencia del dolor, generando un efecto analgésico oportuno. Además de eso, hemos visto que el segmento está edematizado e inflamado, entonces nos interesa generar una vasoconstricción arterial para esta situación de edematización, como ustedes están viendo, la vamos a regular bajo la respuesta fisiológica de la vasoconstricción. Esta vasoconstricción nos va a permitir definitivamente mejorar el estado de inflamación, disminuyendo ese líquido por acción de bombeo directo que estamos generando sobre las arterias y las venas. Al mismo tiempo, la aplicación del frío va a disminuir las demandas metabólicas y las respuestas químicas en el área afectada. Obviamente, si no hay si estamos bloqueando la circulación local,
Obviamente no van a haber metabolitos que trabajen el proceso inflamatorio, entonces vamos a bloquear esa respuesta química de metabolitos inflamatorios generando una buena respuesta. Por eso también cuando nosotros tenemos un golpe o nos duele la muela o se nos inflama algún segmento corporal, en esa etapa donde está hinchado, edematizado, lo que nos sugiere de manera empírica nuestras mamás o familiares cercanos era la aplicación de bolsas de hielo. Entonces, de igual manera, cuando estamos frente a una lesión por traumatismo directo, la aplicación de hielo es la mejor respuesta. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya hemos aplicado el hielo sobre ese segmento edematizado, inflamado. Va a haber una disminución del calor local y va a haber una acción metabólica celular a lo que es el proceso inflamatorio, bloqueando esta construcción de metabolitos inflamatorios. Al mismo tiempo se va a disminuir el calor en la zona, lo que va a disminuir el espasmo muscular, generando mayor flexibilidad en el tejido muscular. Ahora, en el paciente se van a generar importantes indicaciones para que pueda haber una mejor respuesta por la aplicación de la crioterapia. Se le va a pedir al paciente, en caso de que la lesión sea el miembro superior o el miembro inferior, que se encuentre en estado de reposo, vamos a hacer un vendaje compresivo, vamos a aplicar lo que es el agente criogénico y lo que vamos a hacer es elevar el segmento a una posición de 45 grados, ya sea miembro inferior y miembro superior, para ayudar y facilitar el retorno venoso de esa zona edematizada. Entre los factores más importantes de esta medida de aplicación es que el paciente mantenga reposo por 48 horas, que es el tiempo pertinente para la aplicación de la terapia criogénica. Esta técnica de aplicación que les acabo de mencionar hace referencia al RICE, que es el proceso de reposo, elevación, compresión y vendaje. Ahora, de manera terapéutica, podríamos decir que el principal efecto al aplicar lo que es la crioterapia es la respuesta analgésica. Esta respuesta analgésica, como ustedes bien han debido comprender, se va a dar por un accionar directo sobre las terminaciones nerviosas a nivel periférico. Estas, al ser estimuladas con el frío, van a disminuir esa velocidad de conducción de información dolorosa. Además de eso, van a producir un bloqueo y disminución de lo que son las fibras A delta en su actividad de transmisión nocioceptiva y reduce la velocidad de conducción de las fibras C nerviosas que también llevan información dolorosa. A nivel medular, esta acción de inhibir el dolor va a estimular directamente lo que son las fibras aferentes gruesas A beta, modulando el dolor en lo que es médula espinal y dando origen a la teoría del control del dolor o lo que es la teoría de la puerta dolorosa. Ahora, esta teoría de la compuerta dolorosa nos indica que cuando nosotros aplicamos la crioterapia, vamos a ir a neuromodular lo que es la transmisión de información dolorosa de las fibras A beta, las fibras A delta y la C. Vamos a llevar nuestro bloqueo de información hasta el asta posterior de la médula espinal, en la cual vamos a generar el bloqueo de la transmisión de información dolorosa a nivel de la segunda neurona para evitar que esta información llegue a centros cerebrales y supraespinales. Una vez bloqueada la información a nivel de la segunda neurona, lo que vamos a hacer es activar el control de compuerta en la que ya se ha neuromodulado la información dolorosa a este nivel.
La crioterapia logra hacer este proceso de neuroregulación dolorosa a través de su bloqueo hasta la segunda neurona. Ahora, otra respuesta terapéutica es la acción antiespasmódica. ¿Qué quiere decir eso? Que disminuye la actividad del uso muscular y también disminuye la frecuencia de descarga de las fibras aferentes del dolor, generando que la musculatura estriada de este tejido relaje sus fibras, se alinee y disminuya esa sensación de contracción. Entonces las fibras se van a realinear. Imagínense que cuando hay un espasmo muscular, las fibras musculares se desorganizan así, generando puntos de dolor. Yo aplico mi agente físico biogénico, lo que vamos a hacer es reorganizar dichas fibras para que nuevamente cobre la longitud normal y disminuya ese espasmo muscular localizado. Por eso tiene una respuesta antiespasmódica. Ahora, cuando ustedes apliquen frío, deben considerar en no hacer aplicaciones bruscas de este agente, pues podrían provocar una mayor descarga de motoneuronas propioceptivas, las cuales pueden generar un espasmo muscular agresivo. Entonces, la forma de aplicación no puede ser por descarga violenta de frío, sino una descarga criogénica que vaya de manera escalonada. Ahora, es importante que cuando ustedes apliquen también este agente criogénico, deban continuar por más de 10 minutos la aplicación hasta disminuir el espasmo muscular. En reacciones inflamatorias pueden aplicar entre 8 a 10 minutos. Pero cuando nosotros utilizamos el agente criogénico en lesiones musculares, puedo aplicar hasta 15 minutos, pero debo ir revisando la zona para ver que no se generen lo que son quemaduras o ampollas por acción del frío. Otra respuesta terapéutica es el efecto antiespasmódico y antiinflamatorio, en la cual, como les decía, las reacciones fisiológicas van a generarse vasoconstricciones y reduciendo el flujo sanguíneo de la zona. Además, va a haber una disminución de temperatura y metabolitos celulares que generan el proceso inflamatorio. De esta manera, se va a bloquear la histamina en el segmento y se va a mejorar la permeabilidad celular de los tejidos afectados. Cuando estamos en un proceso inflamatorio agudo, la coloración de nuestros tejidos van a ser de rosa, roja, y cuando estamos disminuyendo el proceso inflamatorio van a cambiar los tejidos a un azul púrpura, un verde pálido, un amarillo marrón, hasta llegar al color nude, que es el color que corresponde a nivel del tejido epitelial. Mientras mejor sea la permeabilidad a nivel de los tejidos inflamados, mejor va a ser la absorción de los edemas localizados y por lo tanto va a haber una mejor disminución del edema. Es importante considerar que si disminuye el metabolismo celular en el segmento lesionado, también reduce el riesgo de una hipoxia. ¿Qué quiere decir? De generar lesiones en tejidos sanos adyacentes. Además, es importante revisar y conservar la integridad de los tejidos, evitando que se produzcan edemas que puedan generar procesos inflamatorios que alteren la estructura del tejido lesionado. Entre los equipos de crioterapia más utilizados para mantener la temperatura de estos agentes físicos tenemos lo que son los compreseros criogénicos, que son unas cajas de acero inoxidable, los cuales pueden contener entre 18 y 14 bolsas criogénicas o cold packs.
Por lo general, la temperatura a las que están sometidas estas cajas criogénicas van a ir entre los -12 a los -18 grados centígrados. Estas van a generar la conservación de la energía fría mediante un gas refrigerante o el nitrógeno líquido. Además de eso, dentro de estas compreseras se puede ir distribuyendo otro tipo de agente físico que tenga una protección plástica para que esta pueda ser transferida en el tejido del paciente. Cuando nosotros aplicamos lo que es la crioterapia, debemos ver que nuestro paciente tenga una buena respuesta a lo que es el accionar criogénico. Para eso vamos a realizar un test de sensibilidad. En la región interna del antebrazo, por lo general vamos a hacer una aplicación de lo que es el hielo en una determinada zona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener la región del antebrazo de mi paciente. Voy a utilizar una zona en específico. Voy a utilizar un cubo de hielo, el cual debo generar un masaje circular durante 3 minutos. Y después de ese tipo de aplicación, debo observar que a los 5 minutos desde el momento inicial de la aplicación se va a ir creando un eritema o una coloración rojiza en la zona, que va a durar obviamente pocos minutos. En caso de que sea positiva la prueba, el eritema va a ser reemplazado por una pápula inflamatoria o como si fuera una pústula o un grano. Si aparece un grano, una pústula o aparecen sarpullidos en la región donde hemos aplicado el hielo, quiere decir que el paciente ha dado positivo al test de sensibilidad y en este caso no puedo aplicar el agente físico criogénico. Si solo ha generado el eritema, entonces sí puedo aplicar el agente físico criogénico. Esta prueba lo vamos a practicar la siguiente semana. Les voy a dar el material que deben alistar para hacer esta prueba. Ahora, cuando yo utilizo la crioterapia, debo seleccionar el método correcto para aplicar. En caso de que exista sintomatología moderada o severa, puedo utilizar bolsas con aislantes en las cuales se introduzca el hielo. Y en caso de que tengamos sintomatologías leves, simplemente voy a utilizar los cold packs. Es importante que nosotros seleccionemos la técnica a aplicar dependiendo la sintomatología de nuestro paciente. Cuando yo selecciono un método para trabajar con mi paciente, debo revisar la zona a aplicar. No es lo mismo aplicar sobre la musculatura que aplicar sobre la articulación. Además de eso, debo ver si es pertinente en una zona más pequeña realizar un criomasaje o simplemente depositar el agente físico. En zonas muy grandes, definitivamente voy a utilizar cold packs o bolsas de hielo de mayor amplitud.